que era Missouri, si no me equivoco. Sí. Pero también a lo que es al norte, en el estado de Illinois, hay muchos vestigios también de estos montículos, ¿no? Que era lo que creaban, era la forma que construían, al no haber, yo me imagino, he considerado todo el tiempo, al no haber el material de piedra, como lo había en otras partes de la región, por citar el centro de México, que por eso ahí los monumentos o las edificaciones eran de piedra, porque ahí se tenía todo el material, las canteras, y aparte que era el centro de todos los centros culturales, era el centro de México. Por eso vemos que ahí están todas las culturas que pudieron tener una mayor expansión, tanto cultural como filosófica, y en lo que es lo que fue la organización de una población grande, y que pues vemos ahí, por decir, los mayas, que yo vinculo a esta cultura de Cahokia con mayas que emigraron desde lo que es la península de Yucatán, y que por medio de barcos, por medio de transporte marítimo, emigraron hacia lo que fue la parte norte de América, ¿no? Que podemos ver que hay vestigios por ahí en las costas de Florida, cercanos a un río que se conoce como el Crystal River, que está ahí en la Florida, donde hay vestigios mayas. Y la prueba contundente para mí de esto es la representación de serpientes. Hay un montículo en Illinois muy, muy famoso que es está representando una serpiente, que no recuerdo cuál es la longitud de esta serpiente, pero en estudios hechos acerca de lo que era la cosmogonía maya, los mayas eran considerados anteriormente como los naga mayas o nahua mayas, que esto significa, lo podemos ver por ahí en lo que son los Vedas indios, que hay una referencia acerca de los naga mayas, y que esta referencia tiene que ver, se les llamaba naga como serpientes, y tiene que ver con la habilidad de poder surcar las aguas que serpentean. Esto por ahí la doctora, que en paz descanse, Ruth Rodríguez Sotomayor, ella tenía una tesis acerca de esto, ¿no? Y que estos mismos mayas fueron los que emigraron allá, ya que la serpiente era la base de la, vamos a decir, de la unidad del pueblo y de la organización, porque la cabeza de la serpiente significaba a los gobernantes y sacerdotes, que eran los encargados de llevar al cuerpo de la serpiente en sí, que el cuerpo de la serpiente venía a ser toda la población que estaban ahí aledaños, ¿no? A lo que había crecido ya estas culturas, y que pues como menciono, ¿no? Por ahí se puede ver que tuvieran la misma antigüedad también de las culturas que prevalecieron o que han prevalecido en México, como lo fue la cultura maya, como tienen mucha de su simbología, está totalmente relacionada con el centro de México. No sé ahí lo que piensen ustedes. Sí, pues yo creo que sí tuvo que haber habido alguna relación, ¿no? Porque cuando tú ves la distribución, buscando imágenes que luego les ponemos por aquí, de la aldea, vamos a decirle así, o la villa, tiene mucha similitud Cahokia con muchos pueblos de acá de México y de Centroamérica, ¿no? En la distribución. Como decía Julio, los que tenían piedra de río, de cantera, como los mayas, ¿no? Los mexicas, los aztecas, pues hacían pirámides de madera, pero digo de madera, de piedra. Pero los que no, pues trataban de aprovechar los cerros naturales que tenían y les daban forma o construían con adobe o con el material que tenían, ¿no? Digamos que era una combinación entre aprovechar el paisaje y crear estos
montículos o cerritos o promontorios o como quieran llamarles, para hacer ahí arriba, digamos, desde la casa de los gobernantes, algún templo, etcétera. Y pues alguna debe de tener relación. A mí me llama mucho la atención, yo hasta hace poco, yo no sabía que en Cajoquia parece ser que en alguna época sí se usaron por ahí también los sacrificios humanos. Yo pensé que no, que eran así como más, más pacíficos, pero hace poquito por ahí leí, hasta encontré una imagen, obviamente la imagen es creada, ¿verdad? Ahora yo quiero pensar, pero a lo mejor me equivoco, que esos sacrificios eran, digamos, de cuando había luchas con otros pueblos enemigos, ¿no? Cuando capturaban a los enemigos. Si nos enteramos que no, que eran así como las doncellas, ¿no? Tipo Tlaloc por acá en México, en algunas culturas, no en todas, aclarando, sí, de que, para que llueva vamos a sacrificar algunos niños o unas muchachas por ahí, doncellas, pues entonces estaría grave, pero todavía estaría más ligado, ¿no? A lo que es México. Entonces, hasta ahí de entrada, no sé si quieres comentar algo, Ricardo. Sí, claro. Pues bueno, sí es real eso que comentas de los sacrificios, porque al final, como todo giraba en el mundo espiritual o religioso, mejor dicho, porque al final de cuentas, la parte espiritual y la parte religiosa son cosas muy diferentes, ¿no? Y acá la parte jerárquica, como lo mencionaba, pues era totalmente religiosa, y el que gobernaba, pues en realidad era un cacique o el líder religioso, ¿no? Que era un líder religioso político y que creaba como una élite a través de esas jerarquías, pero que esta élite controlaba pues lo que era el comercio, la religión y las mismas construcciones de los monumentos que se hacían. Entonces, pues este vínculo con esa religión y digamos que ligado con la espiritualidad y vinculado además con la naturaleza y más específicamente con el culto al sol, pues bueno, ya se asociaban las deidades a la agricultura, al sol mismo, y entonces había montículos especialmente dedicados para el sacrificio humano. Y por ahí mencionan que en una zona que le llaman Mount 72, se hallaron restos de más de 50 personas, ¿no? Entonces ahí hay evidencias de esa, de esa práctica. Y bueno, así como también la evidencia de que eran de los cultivos de frijol, calabaza y todo lo que se hacía, y obviamente los montículos, porque había mucha construcción. Se dice que había como 120 montículos. A lo mejor en las imágenes que tú tienes por ahí se van a ver. Y cada uno tenía funciones ceremoniales, ¿no? Como lo había mencionado, pues eran muy de ceremonias, muy ritualísticos, y algunas eran ceremoniales, otras eran residenciales o incluso funerarias, ¿no? Entonces, el más grande, pues es el Monk's Mound, que es una estructura prehistórica, se dice, de tierra más grande de América del Norte. Dice que son 30 metros de altura y son como 5 hectáreas de base, entonces sí es enorme esa parte. Ahí lo único que aquí menciona en cuanto a la edad, yo les mencioné una datación acá, dice que florece entre los 800 y los 1400 después de Cristo, o sea, no menciona nada como los datos que nos compartió Julio, que generalmente pues así pasa, ¿no? Acá tenemos unos datos y ya en la realidad son otros. Pero bueno, se menciona eso. También tenían su plaza central, que era una gran explanada donde hacían esas ceremonias, hacían juegos rituales, que también me llamó la atención un juego que le llamaban el Chunky o algo así, que era un deporte con discos de piedra, ¿no? Entonces también habrá que ver cómo se jugaba ese juego. Y había un wood egg o algo así, que eran círculos de postes de madera usados como calendario solar y eran muy similares a los de Stonehenge. Entonces, Woodhenge y Stonehenge, pues es como lo mismo, nada más que uno era con piedra y otro con madera, ¿no?
Entonces ellos utilizaban ese tipo de calendarios. También pues tenían sus redes comerciales, donde se intercambiaban bienes como conchas del Golfo de México, cobre de los Grandes Lagos y obsidiana de las Rocallosas. Y como mencioné, pues era un centro ahí de cruce, ¿no? Ahí todos pasaban por ahí de paso y pues hacían ese intercambio comercial entre lo que ellos tenían. Y bueno, ya aquí hablando un poquito de lo que es el declive, por los datos que tengo, la realidad es que puede ser que haya otras causas, pero aquí se menciona que para el 1400 aproximadamente, eh, esta, este pueblo empezó a abandonar, a ser abandonado. Y posiblemente mencionan que fue por el agotamiento de los recursos, es decir, la deforestación o la erosión del suelo, porque sí se me haría muy extraño que la deforestación, porque pues no, si era un pueblo que usaba mucho la madera, pero tampoco era para que se la terminaran, o cambios climáticos así muy, muy extremos, ¿no? Como sequías o inundaciones, porque estar en una zona media pantanosa, y sí puede ser que obviamente llueve mucho, o también existieran sequías, ¿no? Porque sí ha habido historia de ese tipo de situaciones. La otra es que se menciona que pudieran haber sido los conflictos sociales o las migraciones, ¿no? Y bueno, hablando un poquito ya de cómo está en la actualidad, pues bueno, se ha declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el 1982 fue cuando se declaró. Y pues aún se conservan las estructuras originales, es decir, los montículos que están ahí. Este, y pues se reconoce como un centro arqueológico importante, turístico. Y bueno, la mayoría de los nativos americanos eh, consideran a Cahokia como parte de su herencia cultural, ¿no? También pues deja un legado a la sociedad a través de esa historia y pues no, digamos que es como la menos conocida, ¿no? Pero al final de cuentas, pues hay una historia escrita y hay otra que ha sido divulgada a través de las generaciones que al final pues es como la más real, ¿no? Entonces habría que ver si Julio ahí tiene más datos interesantes sobre sobre esa otra historia, ¿no? Que realmente es interesante también. Sí, vamos a ver qué nos cuenta Julio. Y yo también tengo datos de más antigüedad, pero primero vamos con Julio. Adelante, Julio. Muy bien. Dice, ya se fue a darle comer al perro. Pues si quieres, comenta Sí, sobre la antigüedad. ok, ahí va Julio, ahorita pasamos contigo. De hecho, lo interesante de Cahokia, bueno, es que era una ciudad grande, como decían, algunas personas dicen que había entre 10 y 20 mil personas en lo que era, digamos, el pueblo o la ciudad, pero luego dicen que tenía influencia sobre zonas un poquito más lejanas, y si toman en cuenta también esas, dicen que por su influencia pudo haber llegado hasta a lo mejor 40 mil personas, ¿no? Entre la zona, digamos, metropolitana, por decirlo así, Sí, y aldeas vecinas. Aparte de su tecnología y como decía Ricardo, por ahí entre el 800 y el 1300, 1350, algo así, este, su apogeo, pero la gente de Cahokia eran descendientes de otras tribus más antiguas, que le dieron origen, y no es nada más una, sino que son varias. Yo recuerdo, ahorita la quise buscar, pero ya no la encontré. Hay, ahí en la zona del Mississippi y un poquito arriba, hay un periodo allá en Estados Unidos que le llaman el periodo arcaico, y ahí sí se van como hasta 8000 años, no me acuerdo si 8000 hacia atrás o 8000 antes de Cristo. Si es 8000 antes de Cristo, pues estaríamos hablando de hace 10,000 años, de culturas que no saben cómo se llamaban por lo antiguo, pero que ya han encontrado indicios, ¿no? De que por ahí andaban y eran seminómadas. Y ya después vienen otros periodos un poquito más recientes, pero antiguos. Por ejemplo, déjenme leerles por aquí. Y luego también otra cosa relacionada con México y con Centroamérica
es que pues ellos comían maíz, calabaza y frijol, ¿no? Probablemente también chile. Entonces es la comida típica de todo México, de toda Centroamérica, sí, de todos los pueblos prehispánicos. Entonces es la misma base, la misma cocina, lo que nos hace pensar también en que estuvieran emparentados o a lo mejor esta relación con los mayas que decía Julio. Y luego en el declive, como decía Ricardo, pues la verdad es que no sabe la gente, ¿no? Por eso nos dicen que a lo mejor las sequías, a lo mejor una guerra, a lo mejor conflictos internos, cambios sociales. Si lo comparamos con otras aldeas, con otras culturas, con otros pueblos, lo más seguro es que haya sido una combinación de guerras con otros pueblos, o sea, enemigos y conflictos internos, ¿no? Porque casi siempre le pasó a los mayas, le pasó a muchos pueblos, ¿no? Que resistían y resistían, pero ya cuando había conflictos internos, le pasó a Roma, ¿no? A Grecia, conflictos internos de poder, junto con que por ese mismo conflicto interno, se fortalecen los enemigos, ahorita que no los pelan, pues vamos a atacarlos, puede ser que haya habido algo así, ¿no? Bueno, entre las culturas más antiguas que dicen que son predecesoras de la gente de Cahokia, como decía Ricardo, los cajoquianos, mencionan a una cultura, claro, todos estos nombres ya son en inglés, ¿no? Mencionan a la cultura Hopewell. Hope, esperanza, well, bien, ¿no? Como la cultura de la buena esperanza. Y dicen que esos estuvieron desde 200 años antes de Cristo hasta 500 después. O sea, son varios siglos, casi 1000 años antes de Cahokia, ¿no? Dicen que ellos también estuvieron por el Mississippi, también hacían esos cerritos, esos túmulos funerarios, y también tenían intercambio con otras culturas en cuanto a obsidiana, cobre, conchas. Y sí, los que escucharon, ¿cómo que el cobre? Sí, el cobre, sí, 200 años antes de Cristo, allá en Estados Unidos. Esto, mira acá, te vas a conectar por dos dispositivos, Julio, viene. Esto es muy importante porque mucha gente, sobre todo los europeos, sí, no todos, pero algunos, creen totalmente que acá estaban en la edad de piedra, ¿no? En el paleolítico, cuando mucho en el neolítico, y cuando te enteras que, por ejemplo, acá, 200 años antes de Cristo, ya hacían cosas con cobre en Cahokia, dices, ¿qué hubo? ¿Verdad que no andaban tan mal? Bien, y luego hay otra cultura que se llama la cultura Adena, me imagino que allá lo pronuncian Adina o algo así en Estados Unidos. Dicen que esa cultura está desde 1000 años antes de Cristo, o sea, hace 3000 años, y se acabó en el 200 antes de Cristo, o sea, cuando la cultura Adena se termina, comienza la anterior que mencioné, que es la Hopewell, ¿no? Entonces probablemente sean un mismo pueblo en diferentes momentos. Dice que estos estaban en el río Ohio, la cultura Adena, y que ellos fueron los primeros, aparentemente, que empezaron a hacer esas construcciones en los cerros, o los cerros para hacer las construcciones. Y listo. Después, ¿qué más tenemos? Déjenme ver por aquí rápidamente. En cuanto a las redes de comercio e intercambio de Cahokia, como decían mis compañeros, pues llegaba hasta el Golfo de México, hacia abajo. Y dice que también se iban a lugares como uno que se llama Silver Nail, como la uña de plata. Digo, a lo mejor acá suena totalmente raro, ¿no? Pero Silver Nail dice que cerca del Red Wing en Minnesota. Minnesota está en la parte norte de Estados Unidos, si no me equivoco. Y con ellos tenían intercambio. ¿Qué más? Dice que en la influencia de ceremonias y religiosos, los de Mississippi tenían comunicación también con Mountville en Alabama y con Etowah en Georgia. ¿Qué más? Así, dice que también algunas culturas descendientes de la cultura Cahokia, las otras eran predecesoras, pero después de la cultura Cahokia dicen que de ahí probablemente también salieron ahí sí me persino, no porque sea creyente, sino porque a ver cómo voy a pronunciar esto, ¿verdad? A ver si me corrige Julio,
pero estaban los Chickasaw, los Chictaw, los Seminola, los Creek, los Cherokee y los Nanché, que se supone que todas esas culturas de alguna manera son descendientes de estas del Mississippi y a su vez pues de la Hopewell y de la Avena, ¿no? También. Tan, tan, tan. Listo. Dicen que hay nos mencionaba Ricardo que ponían unos postes, que eran como mapas astronómicos o algo así. No tengo idea, ¿verdad? Prometo buscar una imagen a ver si los encuentro, pero dicen que en uno de estos mapas está registrado un evento astronómico que fue una supernova, o sea, una explosión de una estrella, y que esto fue en el año 1054 y al parecer los cajoquianos la registraron, entonces muy interesante. Otra característica nuevamente, ¿no? Que lo relaciona con México y todas las culturas de Centroamérica, ese conocimiento, ¿no? Astronómico de los cielos. Ahora sí, Julio, adelante, lo que quieras complementar. Bueno, fíjate, estaba escuchando cuando mencionabas la desaparición de los pueblos. Ujú. Y hay muchas teorías, ¿no? Que hubo sequías, que hubo conflictos internos, que hubo guerras con otros pueblos. Pero también hay que recordar que esto es algo que he estudiado ya por algún tiempo y que considero que todas las culturas de Norteamérica, abarcando desde Nicaragua hasta el norte de Canadá, tenían el mismo conocimiento. Una prueba de esto son las piedras solares, mal llamados calendarios. La mayoría de las personas se refiere todo el tiempo al calendario maya, y que esto es totalmente erróneo porque no era simplemente maya. Los mexicas en la Gran Piedra del Sol que está ahí en el Museo de Antropología e Historia de México, esa piedra es exactamente lo mismo que el calendario maya. Los cherokees tienen una representación de ese mismo calendario o de esa misma, más bien se pudiera llamar un solario, porque está marcando el transcurso y el ciclo del sol, que el calendario proviene de calendas, que esto está más enlazado con lo que es la medición del tiempo mediante la luna. Entonces, estos solarios, existe uno desde lo que es el grupo Cherokee, pero que ya no está hecho en piedra y que no tiene la magnificencia del maya o del mexica, pero tiene el mismo concepto. Este está grabado en una piel, pero tiene exactamente el mismo concepto. Entonces, hablando de estos calendarios y del mismo concepto que tenían todos los grupos étnicos desde, como mencioné, desde Nicaragua hasta lo que es el norte de Canadá, otra prueba es la alimentación, que también lo mencionaste, ¿no? Que eran las tres hermanas, que no simplemente era para una dieta balanceada, pero que también estos mismos 3 granos se ayudaban entre sí para poder tener una mejor producción, que esto también ya se ha practicado ya en épocas modernas y ha dado un gran resultado. Hay otra muestra, otra prueba del enlace desde el sur hasta el norte. Ujú. Y la otra, a donde voy con lo de los calendarios y todo esto, que tenían el mismo concepto, es que hay que recordar que cada 52 años se celebraba la ceremonia del fuego nuevo. Y por lo regular, cuando sucedía esto, las personas se deshacían, se despojaban de todo para volver a comenzar un ciclo. Que esta ceremonia sucedía cuando la constelación de las Pléyades estaba exactamente sobre el cenit de la Tierra, cuando estaba exactamente por encima de las cabezas de las personas aquí en Norteamérica, y que eso marcaba que tenían un periodo de 52 años para seguir viviendo, porque por alguna razón
ellos comprendían o sabían algo que nosotros no sabemos, que es que cuando la constelación de las Pléyades cada 52 años siguiendo las piedras solares de Mesoamérica, es cuando sucede uno de estos eventos cósmicos, que es cuando la constelación de las Pléyades no llegue a estar en el cenit de nuestro plano, ¿verdad? Que viene a ser el del sistema solar. Y por lo regular, cuando sucedían estas ceremonias, como lo vuelvo a repetir, las personas se despojaban de todo, incluyendo ciudades, porque se retiraban de una ciudad y abandonaban todo, y era el tiempo, era el nuevo tiempo para volver a empezar a crear y volver a empezar es como si te morías y volvías a renacer. Entonces también esa es otra teoría del abandono de muchas ciudades, del abandono o de la desaparición de muchos grupos que se decía, es que los mayas estaban aquí, pero si no consideramos este ritual, esta ceremonia, o si la consideramos, nos podemos dar cuenta de que era la misma gente, pero que simplemente iba migrando, que también de acuerdo a la información y a lo que es la tradición oral Hopi y lo que son todos los vamos a decir, mandamientos que se les dio desde el principio de este mundo, que es el Tuhuacachi, el cuarto mundo, es que tenían que migrar, que no tenían que sentir ese confort de estar en un solo lugar, sino que más bien la instrucción era el migrar y el moverse a todos lados de todo el mundo. Y que es algo que no se considera, porque fíjate, pues nuestra expansión de vida no es muy grande, ¿verdad? Pero yo en lo que tengo de vida, yo nunca he visto que una selva, como es la selva del sur de México, las selvas de Guatemala, de Chiapas, y de toda esa parte de ahí de Centroamérica y el sur de México, nunca he visto que una de estas selvas se seque o que deje de ser. Entonces es muy, o sea, es muy rígido el pensar que simplemente pudo haber sido eso, porque no estamos considerando la ritualidad y todo el conocimiento y el concepto, la cosmovisión, la cosmogonía que tenían estos pueblos. Y que lo que mencionaba en la ocasión anterior, ya fuera de cámara, ¿no? Que muchas personas o arqueólogos empiezan a llamar a las culturas de acuerdo a la parte moderna donde se encuentran. Y que se les olvida que esas culturas eran parte de las mismas culturas ancestrales en todos lados, simplemente que se mezclaban, se movían de territorio de acuerdo a esos principios originales que se les dieron de la migración. Y todo es para que la misma naturaleza vaya teniendo una rotación. Porque cuando pasa, fíjate, con los mismos animales pasa esto. Cuando un grupo, vamos a hablar de venados, yo aquí donde vivo hay muchos venados que andan en las calles, puedes ver hasta 15, 20 venados afuera en tu jardín comiéndose el pasto y lo que tengas ahí. En ocasiones pasa lo que está pasando ahorita, que ya los venados nuevos, jóvenes que van naciendo, ya nacen con deformidades en los cuernos, nacen con un cuerno más grande que otro, o ya están viejos y tienen unos cuernos como si fueran unos venados jóvenes. Y todo esto, la misma organización o las ciudades de aquí llegan y atrapan a un grupo de estos venados y se los llevan a otra parte. ¿Qué es lo que pasa? Que se empiezan a mezclar entre ellos mismos. Y ahí ya se pierde la diversidad genética y empiezan a morir, empiezan a tener deformaciones. Por eso es que todo el tiempo, tanto los animales como lo que se nos dijo como humanos, nos tenemos que estar moviendo porque si no llega la decadencia genética en las humanidades y en los mismos animales. Por eso tiene que estar todo en un constante movimiento.
Muy bien, muy interesante. ¿Qué más? Miren, por aquí, por así, para ir cerrando, como diría Ricardo, ¿verdad? Ahorita le pasamos el micrófono. ¿O quieres comentar algo, Ricardo, antes de...? No, adelante. Ok, estaba viendo por aquí, déjame ver. En cuanto al arte, voy a comentar rápidamente. Dice, ejemplo de arte influenciado por Cahokia, o sea, donde Cahokia tuvo influencia, ¿no? Y dice que están las pipas de rana, las frog pipes. Dice, son esculturas de pipas ceremoniales en forma de rana talladas en piedra. O sea, unas pipas, ¿no? Para fumar, con forma de ranita. Dice, representan la conexión espiritual entre lo acuático, digamos que la tierra y el agua, ¿no? Y luego dice, cuencos de tortuga, turtle bowls. Dice, son vasijas con forma de tortuga, ¿no? Para poner comida, fruta, etcétera. Pero luego viene uno que me llama mucho la atención porque en español le pusieron motivo del hombre pájaro. Y eso de motivo nos suena raro, pero en inglés dice Birdman motif. Y cuando ves Birdman, dice figura antropomorfa con rasgos de ave presente en gorgets. Dice, ¿qué son los gorgets? Dice, son discos decorativos de concha y esculturas. Representa poder, según eso, ¿no? Transformación espiritual y conexión con el mundo celestial. Pero si a cualquier persona que vive en México, o por lo menos acá en el Bajío, ¿no? A lo mejor hablo de más y los del norte y los del sur no saben ni qué onda, pero si acá nos dices, oye, culturas prehispánicas, Birdman, el hombre pájaro, ¿qué es eso? Pues acá nos suena luego a los voladores de Papantla, ¿no? Famosos allá por Veracruz, aunque sus orígenes están del otro lado, acá en el Pacífico. Entonces, si allá en Cahokia también había un ritual así del hombre pájaro, porque el origen del ritual no es la forma espectacular que conocemos todos de Veracruz, de que ponen un palo enorme por ahí de 20, 25 metros o más, y ahí vienen bajando cuatro personas, ¿no? Dando vueltas mientras uno está tocando el tamborcito. No, el origen es más modesto. De hecho, el origen es con una sola persona. No tengo idea cómo se hace porque ya nadie lo hace de esa manera, pero cientos de años antes que Papantla, por acá, incluso en Jalisco, ¿no? En Teuchitlán y en otros lados, hay evidencias en cerámica de un palo, pero mucho más modesto, a lo mejor un palo de, pues, no sé, 7 metros o menos, con una persona bajando, ¿no? Se me hace bien raro que sea una persona, porque, por ejemplo, cuando bajan cuatro, pues están equilibrados, ¿sí? El peso, pero con uno solo, pues se me hace así más peligroso bajar uno solo que bajar cuatro, ¿no? En cuestión a equilibrando el peso, me refiero. Pero sí me llama la atención eso del hombre pájaro por allá. También dicen que hacían máscaras con incrustaciones de cobre. Dice que el cobre lo sacaban de los grandes lagos y que se consideraba un material sagrado. También hacían cuentas de concha, o sea, con las conchas hacían figuritas, las conchas las sacaban del Golfo de México, y figuras de bauxita, que es una piedra, ¿no? Así media especial, dice que es un mineral raro y que con eso tallaban y hacían, pues esas figuritas, ¿no? Entonces se me hizo interesante comentar eso del hombre pájaro. Y pues listo, entonces, pues, de mi parte nada más invitar a la gente a que se meta a buscar información de Cahokia porque es un sitio muy interesante, pero también muy relacionado con las culturas del sur de Estados Unidos, o sea, todo México y como decía Julio, pues a lo mejor hasta Nicaragua, ¿no? Entonces, adelante con lo que gusten comentar, Ricardo o Julio. Que dice callados. Si no, platico algo que no tiene mucho que ver, pero que está interesante. Tenía apagado el micrófono, perdón. Ah, sí. Pero adelante, Julio, si ya está listo. Sí, mira, de acuerdo a eso que mencionabas de los voladores de Papantla,
o de ese ritual. También desde lo que es la tradición Hopi, que esto estamos hablando, como dices, más modestamente, existe la tradición de que hacían esta ceremonia también, pero en la forma de hacerla de los Hopi, primero era una competencia a subir ese palo, pero que de alguna forma estaba... Como el palo encebado, así Ándale, atrapen al puerquito. sí, como el palo encebado. Ajá. Entonces, aquella persona que podía llegar hasta la punta de ese palo encebado era el que tenía el derecho de hacer la ceremonia de bajar. Sí. Esto, cuando los Hopi hablan de esto en el libro de los Hopi de Frank Waters, se dice que esto pasaba o lo hacían en la orilla de un cañón. O sea que aunque el palo no fuera tan alto, tenían vamos a decir, la posibilidad 50 y 50% de caer al vacío del cañón o en este lado donde había tierra, ¿no? Tierra. Uh-huh. Entonces ahí eso es interesante y eso también lo que mencionabas del Birdman, Uh-huh. del hombre pájaro. También si nos vamos acá más al sur, a lo que es el centro de México, vemos el concepto de Quetzalcóatl, Uh-huh. que era la serpiente emplumada. En el caso de Cahokia, podría haber sido el hombre pájaro, porque también era el hombre, que el hombre pudiera representar en Mesoamérica la serpiente, que es lo que vive en la tierra, pero que tenía vamos a decir, esa posibilidad de ascensión, que de acuerdo a lo que yo puedo estudiar, ese plumaje representa la ascensión espiritual, ¿no? O representa esos dos cuerpos que tenemos, que viene a ser el cuerpo material, físico, y ese cuerpo energético o espiritual, que también pudiera tener alguna relación, ¿no?, con ese hombre pájaro, que sería ese hombre que se convierte en pájaro para poder volar. Ese cuerpo físico que llega a tener un conocimiento o un alcance espiritual y se puede deshacer de alguna forma de la materia. Sí, viéndolo desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Ya si se va uno por la teoría de los ovnis, dices, mira, los extraterrestres, ¿no? O los antiguos y dioses, también, porque sube y baja y vuela. también por ahí en lo que es en la sierra entre Coahuila y Chihuahua, Uh-huh. hay muchas historias y avistamientos de un hombre pájaro. Que este hombre pájaro dicen que está grande, que es como, vamos a decir, como algún tipo color de gris, pero que tiene alas y varias personas han tratado de dispararle, cazadores, vamos a decir, profesionales de ahí de la zona, pero cuando ya tienen a este hombre pájaro ya apuntado en la mira, dicen que voltea y los ve directamente a los ojos, aunque vaya volando, y de alguna forma se comunica con ellos y les da el mensaje de que él no está haciendo nada mal, y las personas que ya lo tienen ya apuntado no pueden dispararle. Y eso hay muchos testimonios de eso. Entonces no sabemos la mera verdad de qué tipo de hombre pájaro se están refiriendo ahí. Sí. Ahí nos quedamos con la duda. Y bueno, pues sí, adelante, Ricardo, no sé si quieras ahí terminar con algo. Yo ya acabé. Tengo un comentario, pero es del video anterior, entonces me espero a que agoten aquí. No, pues ya digo, para finalizar como anteriormente, pues bueno, nada más resaltar que pues sí era pues un pueblo importante, uno de los, digamos, más importantes comparado con Teotihuacán, o sea, por su extensión y por la metrópoli que crearon y por ser también un centro comercial o de paso. Entonces llega a ser
Y aparte por la planeación urbana que tenía, ¿no? Toda la arquitectura monumental, como mencionaba, su economía, pues como estaba muy de paso, pues digamos que logró ser muy sofisticada por los intercambios que se manejaban con los materiales que tú ya mencionaste, que era el cobre, las conchas, la obsidiana incluso, y las piedras ya esculpidas como eran las pipas. Entonces creo que eso dejó mucho, digamos que dejó mucha evidencia pues de lo que fue esta población, esta comunidad. Entonces creo que es una de las importantes, de los pueblos importantes de Norteamérica y que también, digo, no estaba bastante bien poblada y que también esto nos permite decir que no necesariamente América se fundó por los europeos o que no había gente hasta que llegaron los europeos, ¿no? Sino que pues ya desde hace muchos años ya existía gente poblando y creando su propia cultura. Entonces este es uno de ellos, ¿no? Una comunidad ahí que demuestra lo que hizo y dejó ahí un legado. Así es. Sí, sí, no, definitivamente, o sea, es un sitio muy importante a nivel mundial, Cahokia, para que todo el mundo lo conozca, que vea las imágenes, se van a sorprender. Para sus tiempos era una distribución muy, muy avanzada y aunque había cosas, que dices, híjole, ¿no? Como lo que comentábamos de los sacrificios, humanos, también por otra parte tenían cosas muy avanzadas, ¿no? En irrigación, diques, se movían en canoas, ¿no? Era más fácil hacer comercio por canoas que caminando, conocimiento astronómico, arte, comercio, como ya vimos, había muchos pueblos predecesores de ellos, pero relacionados, y otros que después fueron descendientes de ellos. Entonces es un sitio muy importante, ¿no? A nivel, pues, América y, pues, mm, ¿por qué no también a nivel mundial, ¿no? Por la influencia. Yo traigo un dato. Ya ven que la semana pasada hablamos de algunas pirámides que no estaban ni en América ni en Egipto, y por ahí mencionábamos algo en las Islas Canarias. Me encontré un dato en la semana investigando un poquito más que quería compartirles porque es interesante y si no lo suelto ahorita luego se me va a olvidar. Sabemos, o por lo menos nosotros hemos hablado en algún momento, que los pueblos prehispánicos, muchos de ellos sacaban colores para teñir, digamos, tela, pues de la naturaleza, ¿no? Y se habla mucho que sacaban un color rojo de la cochinilla. No estoy seguro de cómo, de si la cochinilla es la cochinilla que yo conozco, que acá les llamamos las cochinillas o los puerquitos. A lo mejor es otro insecto, ¿no? Pero acá en Jalisco hay unos que son ¿qué les diré? Voy a tratar de poner una foto en la versión editada, pero es un animalito que no sé si tiene 8 patas o más. Imagínense un 100 pies, pero chiquitito, como de 1 centímetro, centímetro y medio. Y cuando como es muy inofensivo, de hecho tú te lo puedes poner en la piel y a ti no te hace nada, y en cuanto lo tocas, se hace bolita. Es como un armadillo insecto. Ajá, ándale, No, como pero la cochinilla de la que se hacían los colores, ¿es otra? si no me equivoco, es una cochinilla que se da en el nopal. Sí, Sí, es otro. Ujú. Es más o menos, el mismo, vamos, es un insecto parecido, pero tiene la peculiaridad que cuando lo trituran, por dentro es rojo, tiene algún tipo de elemento ahí que lo hace ser rojo y es como hacían la pintura. sí, la sangre, ¿verdad? A lo mejor la sangre o la consistencia química. Sí, pues me sorprende con tu conocimiento, Julio, porque precisamente está relacionado. Resulta que esa cochinilla, que yo no sabía que se daba principalmente en las plantas de nopal, y sobre todo el tipo de nopal que da tunas, ¿sí? Allá en Estados Unidos tú dices tuna y se imaginan un pez, ¿no? El atún. Pero acá en México tuna es una fruta muy buena, que también voy a buscar una imagen y la voy a poner aquí, que es por temporadas, ¿no? Hay cierta temporada donde el nopal da el fruto, que es la tuna, y que sabe buenísima, ¿no? Nomás que hay que pelarla porque viene con muchas,
¿cómo se llama esas que se te encajan en la piel? Espinas. Ándale, con muchas espinas y es muy doloroso si no sabes cortarlo bien, pero Bueno, ya pero que... también la tuna, todos los nopales dan como fruto la tuna, pero la diferencia es que cada nopal da diferente. El nopal, por decir, el de ahí del centro de México, de ahí del Bajío, de San Luis Potosí, creo que es de las partes que son del nopal tunero. Ese es un nopal diferente. Aquí en donde yo vivo en Texas, también los nopales dan tunas, pero es un nopal diferente. Este tiene las espinas así grandísimas, como de tres, como 1,5 pulgadas, vamos a decir, pero gruesas y grandes. Y el nopal que da la tuna buena es el nopal criollo, que casi que no tiene espinas. Y Bueno, más bien, la tuna de aquí del nopal es agria, es más o menos como ¿cómo se llama la que le echan a los caldos allá el show? No recuerdo, pero es como una tuna más pequeña, pero que es agria. Chocoloistle ese no lo conozco. Pero bueno, lo usan ahí en caldos. sí, vamos a ponerles fotos. Yo he visto, no me he comido todas, pero he visto tunas verdes, amarillas, moradas, blancas, o sea, ya una vez pelado, ¿no? Que lo pelas y cada color tiene un sabor muy, muy peculiar. Este, de lejos se parecen a las pitayas, pero ya cuando ves la consistencia, aunque deben de tener algún parentesco, nada que ver, ¿no? Y como dice Julio, acá las espinas son más chiquitas, pero son más bravas porque esas se te meten. Con las otras te picas. Pero si tienes cuidado, ok, pero hay unas espinas que parecen cabello, así como canas, ¿no? Muchas chiquitas. Y no, esas son las peligrosas porque si no te fijas, las agarras con el dedo y ya se te encajaron como 10. Y como son tan delgaditas, híjole, te duele muchísimo que te la saquen. Y si no te la sacan, te duele 15 días porque se te meten a la piel y luego la piel se hacen pedacitos y luego la piel las encapsula y tarda muchos días en destruirlo la piel, el cuerpo humano y mientras lo destruye, pues no, te pica y te pica y te pica, ¿no? Entonces, tengan cuidado con las tunas, mejor compren las peladas. Pero bueno, el chiste es de que esa cochinilla que decía Julio, que se da en el nopal, cuando llegaron los españoles, fue uno de los grandes tesoros de México y de eso casi no se habla, o por lo menos yo no había escuchado tanto. Y entonces en las Islas Canarias fueron conquistadas por España, más o menos como unos 150 años antes de llegar a América. Entonces, allí en las Islas Canarias, por el clima, que me imagino que es parecido a muchos lugares de México, de calor semitropical, allá empezaron a cultivar vino, ¿sí? Como vino tinto, así como en las Californias. Pero luego resulta que en otros lugares se empezó a producir vino y entonces se vinieron abajo la producción de vino en las Canarias y la gente no hallaba qué hacer, ¿no? Porque pues, ¿de qué iba a vivir? Y entonces llevaron nopales a las Canarias y se dio ahí el nopal, está lleno de nopales ahora, y se los llevaron para producir la cochinilla, o sea, hicieron granjas de cochinilla. Y en el año, más o menos por ahí, entre 1660 y 1690, que fue así como los mejores años, las Islas Canarias administraban el 80% del mercado mundial de tintes rojos gracias a la cochinilla mexicana. Y dices, wow, ¿no? De hecho, hubo un año donde producieron, no me acuerdo si 3,000 toneladas, o sea, una cosa así que no te la crees, ¿no? Que suena como al siglo XX, XXI. Entonces resulta que el cultivo de la cochinilla salvó
la economía de las Islas Canarias durante por ahí más o menos unos 30 años, ¿no? Ya después en Inglaterra inventaron los colorantes artificiales, ¿no? La anilina y otras cosas, y le dieron en la torre, ¿no? Pero mientras tanto, rescataron ahí un poquito de la economía de aquellas islas. Entonces ves cómo la relación, ¿no? Porque siempre acá en América nos platican la historia muy local, pero no te platican esa interrelación entre América y España. Yo estoy seguro, a lo mejor me equivoco, que a los españoles tampoco se las platican. Nomás les dicen, trajeron la cochinilla y aquí empezaron a comerciar y tan, pero no les platican acá que pues, cómo lo manejaban y todo, ¿no? Entonces se pierde mucho ese detalle fino y esas relaciones de la historia muy, muy interesantes. Entonces me encontré eso y dije, se los voy a platicar para que sepan que gracias a la cochinilla del nopal mexicano, se levantó la economía de las Canarias y también de España durante algunos años, ¿no? Fueron así como los líderes en tinte rojo. Y tanto éxito tuvieron que antes de la cochinilla, los que dominaban el mercado del color rojo eran los turcos, ¿no? Por allá en Turquía, y eran los reyes y de allá sacaban mucho dinero. Y con la cochinilla le dieron en la torre, o sea, acabaron el mercado prácticamente de Turquía, así como después Inglaterra acabó con el de las Canarias. Pero estuvo muy, muy interesante, ¿no? Durante 30 años de dejar de hacer vino para empezar a poner nopales y la cochinilla, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo no comerciaron también con las tunas, no? Pero bueno, eso es todo. Y fíjate, Alejandro y Ricardo, que las tunas también, las rojas, tienen esa peculiaridad, ¿no? Que si te llega a caer en la ropa, te tinta de ese color Sí, rojo. te pinta. Es algún elemento. Y otra cosa, hablando de las Islas Canarias, yo considero, en lo que he podido investigar, que esas Islas Canarias tenían una relación con América en algún tiempo ancestral, porque hay mucha similitud. Yo conozco personas, porque también ahí habitaron grupos indígenas que con historia ancestral. Y yo conozco una señora y a su familia que ellos son de Tenerife, pero ellos no son españoles en sí, sino que ellos son de la parte nativa de ahí, de esa isla de Tenerife, que es una de las más grandes. Sí. Y esta señora, si la ves, o sea, parece cualquier persona que te puedes encontrar por allá en México. Y no hablando ya de los ya mezclados, sino de las personas originales. ¿Y no se ve como mulata? No, es morena, pero no mulata. Es una persona morena con el pelo lacio, que es algo bien característico de los habitantes americanos originales, y el color de piel, y aparte, fíjate, aunque tenga la incidencia de ahí de española, ella habla el español casi igual que nosotros los mexicanos. O sea, el acento es igual. Cuando se llevaron la cochinilla y los nopales allá en el año 1600 y tantos, se llevaron a muchos indígenas y mestizos de aquí de México para que les enseñaran los procesos, y a lo mejor muchos se quedaron allá a vivir, y a lo mejor esta señora es descendiente de esos mexicanos antiguos que se fueron y ya se regresó. Pero también por ahí, en esas islas, también hay vestigios arqueológicos de pirámides. Sí, dicen que de la tribu Guanches, que son del norte de África. Por eso te pregunté que si parecía mulata, porque si era mulata, a lo mejor es descendiente de los Guanches, pero si no se ve como mulata, a lo mejor es descendiente de los mexicas o de los Porque ella me mencionó cuando trabaja en una Home Depot.
ahí donde compro uno material, y pues ahí la empecé a ver y empezamos a platicar así de casualidad. Pero ella mencionaba un grupo étnico nativo de ahí que no recuerdo. Y ella, o sea, toda su familia son, a lo mejor ella no es 100% ya, porque ha habido mezclas, pero a lo que ella cuenta es como si fuera descendiente de esos grupos originales de ahí, de esa zona. Y ella fue la que me dio algunos tips de qué buscar en donde se encuentran estos vestigios de pirámide. Y, o sea, es fascinante, ¿no? Sí. El investigar esto, porque pues no sabemos de dónde vinieron o si fueron los mismos que están aquí y allá, porque hay mucha similitud tanto en cultural como arquitectónica, de filosofías, o sea, hay muchos enlaces entre culturas que están muy alejadas en territorio. Así es. Sí, precisamente hace 1 o 2 días vi un video, si quieren luego lo busco y lo compartimos y lo platicamos en otro momento, que se hizo supuestamente un estudio acá en México de la UNAM, yo no sabía, de ADN, y entonces pues nuevamente vieron que hay mucha gente que, que vino a toda América antes de que cruzaran el estrecho de Bering, ¿no? De hace 20, 25 mil años, y que muchos tienen genes por allá, pues ya sabíamos, ¿no? De los polinesios, de los chinos, de la India, y que hasta de Australia, un poquito. Entonces, pues ahí la genética está confirmando lo que, lo que sospechábamos, ¿no? Y ahí es donde dices, fíjate, puede más la tradición del pueblo, o sea, en cuanto a más cerca de la verdad, pueden más la tradición de los pueblos, digamos, originarios, que la pseudociencia del siglo XX, ¿no? Porque en el siglo XX decían, no, pasaron por el estrecho de Bering, y tú les preguntabas, por ejemplo, acá en Jalisco, en Nayarit, a los huicholes, ¿no? A los huirrárica, a esos pueblos, oye, ¿de dónde viene tu gente? Y ellos decían, nosotros venimos del mar. Y los científicos de aquel tiempo, ¿no? Los historiadores, los antropólogos, los arqueólogos decían, no, están locos, ¿qué van a venir del mar? Estos atravesaron por Siberia y se vinieron caminando hasta que llegaron hasta acá. Y ahora ya con los estudios de ADN, como dicen acá, toma chango tu banana, pues resulta que sí llegaron del mar miles de años antes. Y ya después, ya obviamente con otros sí vinieron caminando y se revolvieron, ¿no? Total que América estaba ya más cosmopolita que ahorita Estados Unidos desde hace miles de años. Gente de todos lados. Bueno, pues listo. Entonces, pues le agradecemos a todo el mundo que hayan estado aquí. Ojalá y el tema haya sido interesante. Pues ya hablamos de Cahokia. Para la siguiente hablamos de los Mocaya, porque ya no nos dio tiempo, pero también una cultura muy interesante, ¿no? Que son los antecesores de los Olmecas. Entonces ahí lo dejamos nada más para que se emocione la gente y esté por aquí el próximo viernes. Pues listo, ¿verdad? Gracias, Julio, Ricardo, y cuídense todos, sean felices. ¿Ah? Hasta luego.